Imagina que un día, sin avisarte, cambian las reglas del dinero que tienes en el banco. No te preguntan, no te avisan, solo lo hacen. Tu sueldo vale menos, tus ahorros compran menos y tú no puedes hacer nada. Eso pasa con el euro, con el dólar, con cualquier dinero del sistema. Ahora imagina lo contrario, un dinero donde las reglas no las cambia un señor en un despacho, las decide una red. Y para cambiarlas hace falta que millones de personas estén de acuerdo. Ese dinero existe, se llama Bitcoin. Y hoy te voy a explicar uno de los temas más importantes para entender por qué Bitcoin es diferente a todo lo que conoce. Los llamados soft forks y los hard forks. Suena técnico, pero te prometo una cosa. Cuando termines este vídeo, vas a entender por qué Bitcoin no se puede manipular como el dinero tradicional y por qué eso, para ti, lo cambia todo. En New World Economy hablamos de dinero, Bitcoin y libertad financiera para que entiendas las reglas del juego y no dependas ciegamente del sistema. En los próximos minutos vas a entender tres cosas que casi nadie te explica bien. 1. ¿Cómo se actualiza Bitcoin sin que nadie tenga el poder de imponer cambios? 2. La diferencia real entre un soft fork y un hard fork, explicada con ejemplos que vas a entender aunque sea la primera vez que escuchas esto. Y 3. ¿Por qué este sistema de actualizaciones es justo lo que protege tu dinero? Lo que hace que Bitcoin no pueda convertirse en otra herramienta de control. Porque aquí está la clave. Si entiendes los forks, entiendes por qué Bitcoin no se parece a ningún dinero que hayas usado en tu vida. Vamos a ello. Empecemos por el dolor, por algo que probablemente has sentido sin saber explicarlo. ¿Te has parado a pensar quién decide cómo funciona tu dinero? No me refiero a cuánto dinero tienes, me refiero a las reglas que controlan ese dinero. ¿Quién decide cuánto se imprime? ¿Quién decide los tipos de interés? ¿Quién decide si tu banco puede limitarte la retirada? ¿Quién decide si una transferencia de 3.000 euros necesita justificación? Tú no. Yo tampoco. Lo deciden unos pocos, en reuniones a las que tú no estás invitado, con criterios que no siempre te explican. Y los efectos los pagas tú. Mira este ejemplo. En 2013, en Chipre, el gobierno decidió de un día para otro quedarse con un porcentaje del dinero que la gente tenía en el banco. Se llamó Corralito. Lo decidieron en un fin de semana. La gente fue el lunes al cajero y su dinero ya no era suyo del todo. Lo mismo en Argentina, lo mismo en Líbano, lo mismo, en versiones más suaves, en toda Europa cuando sube la inflación y tu sueldo de 1.500 euros compra cada vez menos. Y aquí viene lo importante. El problema no es solo que tomen esas decisiones, el problema es que te pueden cambiar las reglas cuando quieran. Y tú no tienes ni voz ni voto. Eso es lo que se llama un dinero centralizado, un dinero donde alguien manda y donde tú obedeces. Ahora piensa, ¿qué pasaría si existiera un dinero donde las reglas no las pudiera cambiar nadie de forma unilateral? Un dinero donde para cambiar algo hiciera falta el acuerdo de miles, de millones de personas. Eso es Bitcoin. Y la forma en que se actualiza se llama exactamente un fork. Si esto que acabas de oír te pone los pelos de punta, este canal es para ti. En New World Economy te explicamos las reglas del juego del dinero, las que casi nadie te enseña en el colegio ni en la tele. Suscríbete y quédate. Lo que viene ahora es lo que cambia tu forma de ver Bitcoin para siempre. Vamos al mecanismo, a lo que el sistema no quiere que entiendas, porque cuando lo entiendes ya no vuelves atrás. Primero, lo básico. Bitcoin es una red formada por miles de ordenadores repartidos por todo el mundo. A esos ordenadores se les llama nodos Simulmar. Cada nodo tiene una copia completa del libro contable de Bitcoin. Es decir, cada nodo sabe quién tiene qué, cuándo lo recibió y qué reglas se han seguido para llegar hasta ahí. Esas reglas son lo que llamamos el protocolo T. Es el manual de instrucciones de Bitcoin. ¿Cuántos Bitcoins se crean por bloque? ¿Cada cuánto? ¿Cuál es el límite total? 21 millones, ni uno más. ¿Qué transacciones son válidas? ¿Qué firmas se aceptan? Todo. Quédate con esto. El protocolo es la ley de Bitcoin, pero no la dicta un gobierno, la cumple el software que ejecuta cada nodo. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Qué pasa cuando alguien quiere cambiar esas reglas? Aquí es donde entra el concepto de fork.
Fork en inglés significa bifurcación, una división del camino. En Bitcoin, un fork es una actualización del protocolo, un cambio de regla. Y hay dos tipos. Dos, apunta esto. Soft fork y hard fork. La diferencia está en una palabra muy aburrida pero crucial. Compatibilidad. Te lo traduzco. Imagina que tú usas WhatsApp en una versión antigua. Sale una versión nueva con funciones extra. Pero tú, aunque no la actualices, puedes seguir mandando y recibiendo mensajes sin problema. Eso es lo que se llama compatible hacia atrás. La versión nueva entiende a la vieja. La vieja también puede convivir con la nueva. Eso es un soft fork, una actualización suave. Las reglas se endurecen un poco, pero los nodos antiguos siguen funcionando. La red no se parte. Ahora imagina lo contrario. Sale una versión nueva de WhatsApp tan distinta que si tú no actualizas, ya no puedes mandar mensajes a nadie. Te quedas fuera. La aplicación vieja y la nueva ya no se hablan. Eso es un hard fork, un cambio brusco, una ruptura. Los nodos que no actualicen quedan en una red distinta. Y a veces esa red sigue existiendo por su cuenta, como un universo paralelo de Bitcoin. Esto cambia completamente la forma de verlo, porque aquí está la magia. Para que un fork se imponga, tiene que ser aceptado por la mayoría de la red, por los nodos, por los mineros, por los usuarios. Si yo mañana decido cambiar las reglas de Bitcoin y crear 100 millones de Bitcoin en vez de 21 millones, ¿sabes qué pasa? Nada, absolutamente nada, porque nadie más va a aceptar mi cambio. Mi versión modificada se quedará sola hablando consigo misma, sin valor. Eso es lo que hace de Bitcoin algo distinto. El poder no está en una persona, está distribuido. Y cualquier cambio necesita consenso, acuerdo, masa crítica. Compara eso con el euro. Cuando el Banco Central Europeo decide imprimir 750.000 millones de euros, que lo hizo en 2020, no te preguntan, no votas, no participas, se hace. Y tu poder adquisitivo se diluye con ese chorro de dinero nuevo. Entre 2020 y 2023, la inflación acumulada en la zona euro fue cercana al 20%. Eso significa que tus 10.000 euros de 2020 ahora compran lo que antes comprabas con 8.000, sin que tú hicieras nada, sin que nadie te preguntara. Bitcoin no funciona así. En Bitcoin, para cambiar una sola regla del protocolo, hacen falta meses, a veces años, de debate, de pruebas, de propuestas. Y al final, la red decide. Eso es revolucionario. Vamos a aterrizarlo a tu vida, a tu dinero, porque puede sonar muy bonito decir Bitcoin es descentralizado, las reglas no las cambia nadie. Pero quiero que entiendas qué significa eso para ti. Alejandro, con 25 años, tu sueldo, tu ahorro, tus planes, significa escasez garantizada. Solo van a existir 21 millones de Bitcoin, nunca más. Esa regla está escrita en el protocolo desde 2009 y para cambiarla harían falta que la inmensa mayoría de los nodos, mineros y usuarios se pusieran de acuerdo en imprimir más. ¿Y sabes quiénes son esos usuarios? Personas que tienen Bitcoin. ¿Crees que van a votar para devaluar su propio dinero? Nunca. Jamás. Es como pedirle a alguien que se pegue un tiro en el pie. Por eso Bitcoin es escaso. Más escaso que el oro. Y esa escasez no depende de la confianza en nadie. Depende del código y del consenso. Mira este ejemplo cotidiano. Tu alquiler ha subido. Tu cesta de la compra ha subido. Tu factura de la luz ha subido. Pero tu sueldo casi no se mueve. ¿Por qué? Porque el dinero que cobra es infinito. Se puede imprimir. Y cuanto más se imprime, menos vale cada billete que tú tienes. Bitcoin es exactamente lo contrario. No se puede imprimir más. Y a medida que más gente lo quiere, su valor relativo sube. Y esto es lo que casi nadie te explica. Significa también resistencia a la censura. Como las reglas no las cambia un señor en un despacho, nadie puede decidir que tu transacción no se haga. Nadie puede congelarte la cuenta porque no le gusta lo que piensa. Nadie puede bloquear pagos por motivos políticos. En 2022, en Canadá, congelaron las cuentas bancarias de personas que protestaban contra el gobierno, sin juicio, sin sentencia, solo por una orden política. Sus bitcoins
Los que tenían en autocustodia no se los pudieron tocar. Eso es lo que cambia todo. Y significa, además, previsibilidad. Tú sabes qué va a hacer Bitcoin en los próximos 10 años. Sabes cuántos se van a crear cada año. Sabes cuándo va a haber el próximo halving. El momento en que se reduce a la mitad la creación de nuevos Bitcoin. Está todo escrito. Todo programado. Todo público. ¿Sabes tú qué va a ser el euro en los próximos 10 años? ¿Cuánto se va a imprimir? ¿Qué tipo de interés va a haber? No, nadie lo sabe. Ni siquiera ellos. Eso es la diferencia entre un dinero basado en confianza ciega y un dinero basado en reglas verificables. Y mira, esto que te estoy explicando no es teoría de friki. Es información que protege tu dinero. Por eso existe New World Economy, para que entiendas las reglas antes de que te afecten. Si quieres seguir aprendiendo cómo defender tu poder adquisitivo, suscríbete. Es la decisión más inteligente que puedes tomar hoy. Ahora vamos a lo concreto, a los ejemplos reales, porque quiero que esto no se te quede en abstracto. Te voy a contar 3 forks que han marcado la historia de Bitcoin y vas a ver, con casos reales, cómo funciona esto del consenso. Primer ejemplo, Segwit, un soft fork, año 2017. Bitcoin tenía un problema, los bloques estaban llenos, las comisiones subían, la red iba lenta. La solución, una actualización llamada Segwit, que significa Segregated Witness, testigo segregado. Te lo traduzco. Básicamente, una forma más eficiente de empaquetar las transacciones separando la parte de la firma del resto de los datos. Resultado, más transacciones por bloque, comisiones más bajas y la puerta abierta para futuras mejoras como la Lightning Network, esa capa que permite hacer pagos en Bitcoin casi instantáneos y casi gratis. ¿Y por qué fue un soft fork? Porque los nodos antiguos que no actualizaron siguieron funcionando. La red no se rompió, solo se mejoró. Segundo ejemplo, Taproot, otro soft fork, año 2021. Una actualización que mejoró la privacidad y la flexibilidad de los contratos en Bitcoin. Permite que ciertas transacciones complejas parezcan transacciones simples. Más privacidad, más eficiencia, otra vez, compatible hacia atrás, otra vez, sin romper la red. Otra vez, aprobada tras meses de debate técnico y consenso comunitario. Tercer ejemplo, y aquí presta atención. Bitcoin Cash, un hard fork, año 2017. Una parte de la comunidad de Bitcoin pensaba que la solución a la lentitud era aumentar el tamaño de los bloques, hacerlos más grandes para meter más transacciones. La otra parte, la mayoría, pensaba que eso comprometía la descentralización, porque bloques más grandes requieren ordenadores más potentes y eso concentra el poder en pocas manos. No se pusieron de acuerdo. Y entonces un grupo decidió hacer un hard fork, es decir, una ruptura, crear una versión propia con sus propias reglas. Esa versión se llamó Bitcoin Cash. ¿Y qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Bitcoin Cash es hoy una criptomoneda residual. Vale una fracción minúscula de lo que vale Bitcoin, porque la red, la comunidad, los usuarios, los mineros, eligieron quedarse con el Bitcoin original. La clave está aquí. El mercado decidió, no un comité, no un gobierno, no una empresa. Millones de personas, votando con sus nodos y con su dinero. Esto demuestra algo brutal. En Bitcoin, nadie puede imponer cambios por la fuerza. Si lo intentas, te quedas solo. Tu versión modificada se convierte en una moneda secundaria, sin valor real. Compara eso con el sistema tradicional. Cuando los bancos centrales decidieron rescatar a los bancos en 2008 con el dinero de todos, ¿alguien pudo votar en contra? ¿Alguien pudo decir, yo me quedo en la versión vieja del euro, la que no rescata bancos? No. Te lo comieron sí o sí. En Bitcoin, no. En Bitcoin tienes opción. Tienes voz. Tienes salida. Y eso, Alejandro, eso es soberanía. Vale. Hasta aquí teoría. Importante, pero teoría. ¿Qué puedes hacer tú con todo esto? Te voy a dar 3 pasos concretos, hoy, esta semana. Paso 1. Edúcate antes de invertir. No compres Bitcoin porque te lo diga un influencer. Cómpralo cuando entiendas por qué existe, cuando entiendas que lo hace diferente. Este vídeo es parte de ese camino. Sigue aprendiendo. Paso 2.
Empieza con poco, pero empieza. No necesitas miles de euros. Puedes empezar con 20, 50, 100 euros. Lo importante no es la cantidad. Lo importante es entender el proceso. Comprar, mover, custodiar. Paso 3, y este es el más importante. Aprende autocustodia. Bitcoin en un exchange no es del todo tuyo. Es del exchange que te debe esa cantidad. Si quiebran, si te bloquean, si lo hackean, tienes un problema. Bitcoin en tu propia wallet, con tus propias claves, sí es tuyo. Nadie te lo puede tocar. Nadie te lo puede bloquear. Esa es la verdadera soberanía financiera. No es complicado. Hay wallets sencillas. Hay tutoriales. Hay tiempo para aprender. Pero hazlo. Los soft forks y los hard forks no son un tema técnico aburrido. Son la prueba viviente de que Bitcoin funciona distinto. En el sistema tradicional, las reglas las cambian unos pocos, sin avisarte, y tú pagas las consecuencias. En Bitcoin, las reglas solo cambian si la red en su conjunto lo decide. Y si alguien intenta forzar un cambio, la propia comunidad lo expulsa. Por eso Bitcoin no es solo una inversión, es una herramienta. Una herramienta para protegerte de un sistema que ha demostrado una y otra vez que puede cambiar las reglas a su favor y dejarte a ti con la cuenta. Entender los forks es entender por qué Bitcoin importa, por qué no es otra cripto más, por qué es diferente. Y cuando lo entiendes, ya no hay vuelta atrás. Si estás cansado de que otros decidan las reglas de tu dinero, este canal es para ti. En New World Economy te explicamos, vídeo a vídeo, cómo funciona el dinero, cómo te afecta y cómo puedes recuperar el control. Suscríbete, activa las notificaciones si quieres, pero sobre todo, sigue aprendiendo, porque la libertad financiera no se compra, se entiende y luego se construye. Nos vemos en el próximo vídeo.